Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis y en el día de hoy contamos con la presencia de Domingo Contreras. Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y precandidato a alcalde del Distrito Nacional. Gracias por estar con nosotros, Domingo. Gracias a ti, Mike. Bien. Domingo, me gusta el tiempo de campaña que se puede hablar de nombres, tuteos y todo eso en esta parte. Esta candidatura, nosotros siempre decimos que es de los dominicanos que se ha preparado bien para una posición de alcaldía del Distrito Nacional y que maneja todo lo que tiene que ver con el tema municipal. Háblenos un poquito de esta base, de este conocimiento que tiene Domingo Contreras y de con qué en este momento nos va a presentar esta candidatura a alcalde del Distrito Nacional. Mira, yo creo que las ciudades hablan. Las ciudades son entes dinámicos, vivos, que están en proceso permanente de transformación. Y evidentemente, ya lo decíamos, hace ya probablemente casi una década que la ciudad de Santo Domingo pasó de ser una ciudad horizontal a ser una ciudad vertical. Pero en este desarrollo inmobiliario que la ciudad ha tenido y que la ha consolidado como una de las ciudades más dinámicas de Centroamérica y el Caribe, hay unos pendientes que la ciudad no ha podido cumplir y que hoy ya nos están haciendo pagar un alto precio. Y te voy a poner dos síntomas muy importantes. Lo que vimos el 4 de noviembre con las inundaciones, todo el tema de drenaje de la ciudad, que ya llevó a un tema de emergencia. Ese es un tema de urgencia y de emergencia. Muerte, daños, miedo. La ciudad tiene, yo lo he dicho, la ciudad tiene una infraestructura en el subsuelo, que si uno lo mira separado, los cableados de las telefónicas, lo más tradicional siempre han sido la tubería de agua potable, el nivel sanitario. El ayuntamiento tiene una infraestructura con el drenaje pluvial. Vino el metro, que es una de las últimas infraestructuras de transporte que hemos usado el subsuelo. La eléctrica tienen en uno que otro punto. Aquí hay una serie de infraestructuras en el subsuelo, pero todas están de manera separada. Nadie se ha sentado a hacer un mapa y a levantar un plan o si se quiere, una normativa que le corresponde al ayuntamiento del uso del subsuelo. Aquí han sido muy puntual porque el ayuntamiento da los permisos para que una torre haga un pozo filtrante, un pozo sanitario. Toda esa infraestructura está interconexa, no está en un mapa, no se sabe cómo gestionarlo. ¿Qué es lo que han hecho las grandes ciudades? Porque, por ejemplo, ciudades como Bogotá o hasta como Ciudad Panamá te tienen sistemas de tubería de gas, como la tienen Nueva York, las grandes ciudades, en el subsuelo, y te tienen entonces una empresa con una normativa que gestiona el subsuelo. Porque ese también es un tema de seguridad nacional en cualquier lugar. Todas esas infraestructuras son de primer orden. Fíjate que una parte son estatales y otras son privadas, pero todas están en sectores delicados, o data, o transporte, o gas, o agua, o electricidad que tú tienes que utilizar. Yo creo que llegó el momento que la ciudad de Santo Domingo siente los actores que tienen infraestructura en el subsuelo, hagamos un catastro, un mapa. Coordinado por el ayuntamiento, por la alcaldía. El ayuntamiento, y yo creo que tiene que entrar el presidente, la presidencia de la República en una primera etapa, porque hay que iniciar un diálogo, un levantamiento. Primero hay que hacer un mapa de saber qué tenemos, saber qué necesitamos y cuáles son las infraestructuras estratégicas más importantes que tenemos que colocar en una primera etapa para resolver un tema de emergencia que tenemos, que es el tema del drenaje pluvial de la ciudad y sanitario, que hay que comenzar a trabajar. Pero eso hay que desarrollar un plan, ver lo que es más urgente, ver lo que a mediano y largo plazo y generar un protocolo de gestión del subsuelo. En el caso de la ciudad de Santo Domingo, ahí hay una oportunidad, pero inclusive para la distribuidora de gas en los puntos más
de mayor densificación, como el Polígono Central y otras áreas de la ciudad. Porque hay otro elemento que la ciudad tiene que hacer para atender este tema, que es el reciclaje del plástico. Cuando hicimos la ¿Usted tiene una propuesta para esa parte? Cuando hicimos la ley, a mí me correspondió coordinar la ley 225-20, que es la ley del manejo integral de residuos y coprocesamiento, que el gobierno ha proyectado un fideicomiso, que en principio se proyectó en unos 23 mil millones, pero que ahora lo ha proyectado a 60 mil millones. No estamos hablando de cualquier nivel. Ese fideicomiso ya ha recaudado con el aporte que tiene la ley más de 4 mil millones. ¿Qué resulta? Que esa ley cuando se construyó... Y eso no se ha tocado. Se ha tocado. Estamos viendo a ver, porque ya se han aprobado varios proyectos. Pero queremos mirar para que el fideicomiso se oriente a lo que tiene que orientarse. En primer lugar, al tema de los destinos finales, a la infraestructura del manejo del destino final, que era el principal emergencia que tenemos como ciudad. Pero el fideicomiso tiene un componente importante, que es de valorización de los residuos, que es lo que han hecho todas las sociedades. Por eso, por ejemplo, el fideicomiso privilegia al que coloca una planta de recuperación de materiales que al que genera un simple relleno sanitario para enterrar la basura. Pero dentro de eso hay una, si se quiere, una figura que es la que han utilizado los países desarrollados. Se llama responsabilidad extendida del productor, distribuidor y comercializador, que está dirigido a que las empresas que generan envases, sobre todo de PET, para la distribución de los alimentos, tengan que, conjuntamente con el ayuntamiento de la comunidad que se trate y el sector privado, generar una infraestructura de recuperación y valorización de esos materiales, que es lo que han hecho la mayoría de sociedades. Por eso tú ves que en Estados Unidos, en Europa, una persona va con una funda de plástico en una máquina, la va entrando, cuando la termina de entrar le da un botón y le da un bono que lo puede cambiar en un comercio. ¿Por qué? Porque la empresa pone dinero para recuperar ese material que tiene un valor en el mercado, que a veces es más barato cuando el precio del combustible está más barato y que a veces tiene un precio sumamente atractivo. Pero independientemente de eso, como ya ellos tienen una empresa de elaboración de esos envases a nivel local, siempre esa materia prima la necesitan. Entonces nosotros, aquí se comenzó una iniciativa con la Asociación de Industria que se llama NUBI, Nueva Vida, pero todavía no logran alcanzar el volumen de plástico que se requiere tener de manera permanente para que un grupo de empresarios hagan una inversión de 200, 300 millones de dólares para construir una fábrica, de generar eso en base aquí, con garantía de que van a contar con la materia prima a nivel local, que ese es el interés. No se recicla todavía. Correcto, pero ahí es que tiene el ayuntamiento que jugó un papel. El ayuntamiento del Distrito Nacional, que es el lugar donde más plástico se mueve del país, tenemos que generar una infraestructura que involucremos a colmado, la escuela, la familia, generar los puntos, pero comprar este material. Tenemos que primero generar un incentivo que permita también que la gente, yo lo digo, lo comienzo pensando, una señora que tiene una tarjeta de solidaridad de 1.000 progresando o de solidaridad 1.600 pesos, puede perfectamente ganarse 2.000 pesos adicionales llevando la botella plástica a un punto de acopio, que puede estar en el colmado, que puede ser punto determinado en un lugar, para nosotros generar una escala de mover a un nivel mucho mayor. ¿Por qué? Porque el fideicomiso nosotros aplicaríamos al fideicomiso para que el ayuntamiento del distrito reciba un aporte de ese fideicomiso y colocarlo conjuntamente con un acuerdo con la Asociación de Industria y hacer también que el ayuntamiento utilice las empresas recolectoras. Nosotros tenemos unas empresas comunitarias que han jugado un papel importante, COBA, Fucosaguasigua, Fundemapu. Que son fundaciones casi todas. Son fundaciones, pero trabajan en los sectores más populares, más vulnerables. Tienen una tradición, inclusive en el propio reciclaje. Entonces, si nosotros también colocamos un aporte también educativo, pero
operativo con estas empresas, digamos los viernes de reciclaje, una manera de recoger separadamente, generar los incentivos, generar los programas educativos y después vienen los programas de sanciones, que tiene también la ley, tiene estos programas, pero aquí no se ha dado el primer paso. Fíjense que el Ayuntamiento del Distrito, para Reyes, hace un programa de juguete por plástico, que es exitoso, pero eso es un día al año. Esto tiene que ser una tarea diaria, tiene que ser, porque el plástico, si vamos a abrir, por ejemplo, tú abras un hidrante, uno de la infraestructura del drenaje pluvial está lleno de plástico. Uno de los elementos que principalmente te genera que el agua se estanque, se genera un efecto piscina, es el plástico en los invernales o las rejillas. Tú vas a las cañadas, están llenas de plástico. Vas al río, está lleno de plástico. Vas al mar, está lleno de plástico. El plástico es hoy uno de los desafíos globales más importantes. Bien, vamos a ver un poquito de forma integral para que la gente se quede con una idea clara. Estamos hablando de desechos y el plástico es el peor de todos los desechos que hay, o que le damos la vuelta. A nivel de lugar para botar los desechos sólidos, ¿qué usted propone con el tema de Duquesa y si sigamos con el Distrito Nacional con este sistema? Ok, nos vamos a organizar, vamos a sacar los plásticos, a ver cómo se devuelven a las industrias, pero el resto, ¿terminaremos en Duquesa de nuevo y qué haríamos con esto? Mira, el objetivo de la creación del fideicomiso era generar un fondo para que pudiéramos tener recursos para pagar la operación en destino final. El gobierno acaba de tomar 2.400 millones de un préstamo que llevó al Congreso, que está destinado a una transformación de la infraestructura de destino final. ¿Y eso no lo debía coger el fideicomiso? No, el fideicomiso debe ayudar al repago. Yo pienso que debimos tener una licitación para inversión privada, que fue como se concibió desde el fideicomiso. Si ya va a haber fuente para pagar el destino final, quiere decir que alguien puede hacer una inversión privada porque va a tener capacidad de cobrar la inversión. Porque el país tiene que apostar a pocos lugares de destinos finales. Cada sitio no puede tener, y por eso el tema de la mancomunidad, el hecho de que nos concertemos entre todas las municipalidades del Gran Santo Domingo, yo sigo apostando a esa fórmula, como puede ser en el nordeste del país o en el este. El país le conviene generar volúmenes, consolidarlo en unos pocos lugares, porque es lo que hace rentable y lo que permite crear una infraestructura de calidad en destino final. El fideicomiso está dirigido a empujar esa nueva cultura, que es un poco de pasar del caos de la basura a la industria de los residuos. Nosotros somos una isla que vivimos del turismo. Fíjate ahora cuando llegó el sargazo, que se mezcló con el plástico en la costa, en los lugares. Se volvió como un lodo pestilente, feo, maloliente. Porque, sin embargo, el sargazo, si nosotros tuviéramos una estructura ya consolidada, se puede terminar convirtiendo en una oportunidad, porque está el mundo de los orgánicos. Estamos hablando de lo inorgánico, pero si no somos capaces de bregar con el plástico, que es mucho más fácil, porque es mucho más fácil de operar, porque no se te pudre, para nosotros poder pasar a manejar también la separación de lo orgánico para el tema de generar compost, para mejoramiento de suelo, para abono orgánico, etcétera. Pero nosotros tenemos que iniciar por una operación. Por eso insisto mucho en lo del plástico, porque inclusive a nivel global, incluyendo los propios Estados Unidos, tiene una campaña muy poderosa que es ciudades limpias, océanos azules. Bien. Domingo, a mí como ciudadano me preocupa mucho el tema de fijar, uno escucha la gente que sabe del tema municipal y de medio ambiente y a veces uno se preocupa y dice, ¿qué política pública nosotros debemos aplicar en el tema? Porque todo se mezcla, los servicios, la basura, el reciclaje, el medio ambiente, todo al final se mezcla y uno ve que hay diferentes rutas.
Lo público, lo privado, la alianza público-privada, el tema del fideicomiso, las inversiones, lo que tiene que hacer el Estado, pero también está hacia dónde me voy. Ayer veía una iniciativa, no, ahora están los contenedores marrones para todo lo que no es, para todo lo que sí es orgánico. Entonces eso se convierte con un proyecto en algo que se le echa a la tierra para poder mejorar la calidad de la tierra y ya es un producto, pero eso es otro contenedor y otro tipo de sistema que nosotros tenemos que aplicar. ¿Cómo se puede definir a nivel de estas políticas públicas alguna política como país a largo plazo en el que nos enfoquemos en un plan común, que no lo estemos cambiando y modificando con el interés de la propuesta de algún candidato, sino de un país a largo plazo? Bueno, por eso esto tiene que ser una discusión de conjunto. Yo creo que ahí está la ley y el reglamento, porque esa debe ser la guía. ¿Y la ley contempla todo eso? Claro, está en la ley y está en un reglamento que se hizo. Y la ley, porque, por ejemplo, todos los países que la infraestructura, la norma la hace el Estado. El Estado puede operar. Pero también el Estado cambia las normas. No, correcto, pero esas normas se discuten porque por propio procedimiento legislativo está la obligación de participar con los diferentes sectores, incluyendo sectores sociales. Entonces, en este tema en particular, lo conveniente es que la infraestructura la gestione el sector privado para darle un alcance de largo plazo, porque desarrollar una especialización en el manejo de residuos, de infraestructura, de camiones, de ruta, frecuencia, separación, no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, se llevan décadas. Entonces tú necesitas empresas que se puedan consolidar, que hagan las inversiones del lugar, que tengan el personal especializado, que tengan la tecnología. Entonces, hay muchos caminos, pero yo siempre he dicho, una cosa fundamental, hay que ver la sostenibilidad financiera de estos proyectos que tienen que responder a la realidad de cada sociedad. A veces te traen tecnología y cuando tú preguntas, ¿y cuánto sale la tonelada de basura con esa tecnología? $100. Bueno, en $100 porque en Europa o en determinadas ciudades de Estados Unidos se puede cobra pagar la basura. Y se puede pagar esos niveles. Aquí nos movemos en un nivel de $25 a $42 por tonelada. Entonces nuestra tecnología tiene que ser adecuada a nuestro nivel financiero para que estos procesos puedan ser sostenibles. Hay dos partes que usted incluye dentro de sus propuestas. Una es el tema de 1 millón de árboles, 1 millón de lugares para 1 millón de árboles, un tema, vamos a decir, de medio ambiente y de lo que tiene que ver con poner verde nuestra ciudad, una ciudad bonita y sostenible. Y también vamos a cuidar el agua. Usted le está dando un carácter muy de temas muy nacionales y todo, o atribuciones a las alcaldías que no la tienen. Mira qué es lo que pasa. O eso dentro de su otro rol. No, mira lo que pasa, Michael. La planificación de una ciudad tiene que comenzar por el principal recurso que hay que tener para reunir gente en un lugar, el agua. Por eso todas las ciudades se fundaron a la orilla de un río, todas desde la antigüedad. ¿Qué pasa? Que a veces nos olvidamos que la CAS pertenecía al ayuntamiento. De hecho, el alcalde es el presidente del consejo de administración de la CAS. Porque nunca puede perder de vista el agua. Por ejemplo, la mayoría del agua que usamos viene de la presa de Valdesia, de la cuenca de Nizao, y otra parte viene de otro sistema de tubería que está en Samana. Pero esas montañas, la ciudad como tal, hasta con los alumnos, todos los programas que se hacen de reforestación, ahora más programas de agroforestería, nosotros no podemos olvidar cualquier iniciativa que se haga sembrando agua, la ciudad tiene que tener en cuenta el cuidado. Esa es una al agua, la otra agua es el agua subterránea, que tiene que ver con lo que estamos hablando de regular el subsuelo. Por ejemplo, la Cervecería Nacional Dominicana tiene un sistema de pozo en los jardines del norte, que es lo que hacen que la cerveza sea lo que es, porque es 90% agua. Y ellos llevan el agua directamente de ahí a la propia planta procesadora. Pero la mayoría de nuestras torres complementan la disponibilidad de agua con pozos
de extracción de agua, ahora le ponen una planta de tratamiento porque a veces hay problemas de contaminación. Nosotros tuvimos una sequía que la presa de Valdesia estaba en un 15% de su capacidad. Todavía hay barrios que no han regresado al servicio del agua de manera regular. Entonces, el siglo que nos toca, el principal factor de conflicto será el agua. Entonces nosotros tenemos que sentarnos en esta disposición. A ver, fíjate que el agua tenemos como agua potable, como agua servida, como agua pluvial. El agua es un desafío grande para esta ciudad. Nosotros hemos impermeabilizado el 90% de esta ciudad. Sea que construyamos una torre o sea que tú vayas al patio, a un callejón que ya se cementó. Por eso, cuando tenemos una lluvia, todo el agua se va al perfil de la calle. Nosotros tenemos que entender nuestra relación con el agua para cuidar la disponibilidad, empujar estratégicamente lo que tiene que el gobierno que invertir para cuidar la disponibilidad de este líquido en la ciudad. El otro tema es el arbolado. ¿Qué es lo que ha pasado? Si ustedes buscan este elemento y preguntan cuáles son las 15 ciudades mejor arborizadas del mundo, ustedes la van a ver. Está Madrid, está París, hay ciudades que están en Suecia, en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, algunas muy poco en América. Pero cuando hace esta segunda pregunta, ¿cuáles son las 15 mejores ciudades para vivir en el mundo? 10 de las mejores ciudades arborizadas están entre las 15 mejores ciudades para vivir en el mundo. Si hay algo que nosotros podemos alcanzar como ciudad, que tenemos los recursos para hacerlo, es arborizar esta ciudad de manera apropiada. El lanzar un plan de arbolado. La gente antes no tenía esa inclinación. Estos calores que hemos vivido nos han dado en la cara, porque aquí también hay una realidad. Aquí trabajan 250,000 personas en la calle. Aquí hay 5,232 paradas de motoconcho. ¿Cuánta fritura? ¿Cuánta gente vende? Esa gente ahora con este solazo. Aquí hay 115,000 repartidores y motores. Mucha de esta gente que están más estacionados en equidad han puesto su salud en juego. Se deshidratan, no hay los lugares apropiados. ¿Cómo la gente puede caminar en una ciudad que se va haciendo de metro, que tiene que ir haciendo paseo arborizado y iluminado, que es el otro elemento que tiene que ponerle para que la gente pueda caminar? Por eso la gente prefiere tomar un motoconcho, por tema de seguridad y por tema también de que a las 12 del día, ¿cómo lo va a hacer? Por eso yo cuando vi aquella vez la ciclorruta, yo dije, pero es que esa ciclorruta no puede ser para que la gente vaya a trabajar. Nosotros somos una ciudad del Caribe, del trópico, con unas temperaturas, con una topografía donde esto puede ser para deporte o recreativo, pero para trabajar. Sobre todo porque no están tampoco arborizadas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que utilizar el conocimiento que hemos acumulado. Yo digo, hay un espacio para cada árbol. Yo, por ejemplo, hay una especie que se llama arraiján, que alguna gente la usa decorativa, que finitica, te crece máximo 1,5 metros. Pero, por ejemplo, obozonuco, que atrae zumbadores, que está florecido el año entero. Pero nosotros tenemos un equipo en el botánico, el Jardín Botánico Nacional, un equipo de botánicos, de biólogos, para acompañar a la ciudad en ese proceso. Pero también las plantas frutales han vuelto a colocarse en ciudades hasta como Berlín, como París, porque por ejemplo, una planta de guanábana o de mango, o de aguacate, o de mamey, o de cualquiera de los frutales que nosotros tenemos, en los lugares que se pueden sembrar porque antes no se colocaba porque la gente le tiraba piedra. Todavía estaba esa cultura del maroteo muy arraigada en una sociedad, pero ya esa etapa pasó. La gente ya es más... Ya hay tecnología. No, ya hay manera de... Palito y galones. Ya hay manera, ya hay una técnica mejor de poderlo cultivar, y eso también da como ese sentido ¿qué te digo? De que la ciudad... Sí, vuelve atrás. Que en eso, por ejemplo, Berlín ha hecho un proceso maravilloso de transformación, de volver a lo natural, de resilvestrar la ciudad, de volverla más silvestre.
Es que yo digo lo siguiente, si la gente cuando se hace rico se va a casa de campo, o se va a Jarabacoa a tener su campito, lo que se está haciendo ahora es volver la ciudad, la casa de campo, porque ahí es que la gente permanece la mayor cantidad de tiempo y la herramienta fundamental es el árbol, arborizar. Por ejemplo, muchas de nuestros barrios y muchas de nuestros residenciales tienen el cableado que va, por ejemplo, del lado sur de la calle. El lado norte no tiene ese cableado, le pasan algunas de la línea de interconexión. Todos esos lugares son apropiados para sembrarte entonces árboles más grandes, caoba, roble, cedro, plantas más forestales, de mayor volumen, para generarte sobra de calidad, sobre todo en los barrios, que la gente sale a la acera a jugar dominó y con este calor realmente la gente se estaba peleando por una sombrita. Entonces, la arborización sería uno de los programas junto con el reciclaje más importante para promover en esta ciudad. Bien. Domingo, algunos temas que vamos a tratar de combinar para provocar algunas, aunque sean respuestas cortas y conocer su opinión sobre ellas. Vamos a combinar regulaciones del transporte, tránsito y parqueos en el Distrito Nacional. ¿Qué puede hacer una alcaldía? ¿Qué haría una alcaldía de Domingo Contreras con este tema? Mira, ya ha comenzado una tendencia de crear redes de parqueos en la ciudad. Pero yo digo que una de las principales tareas que tiene este ayuntamiento es crear un centro de inteligencia territorial que tenga también estaciones para medir calor, calidad del aire, ruido, pero también que vaya interconectando sistemas de seguridad, como hizo ya el 911, y los sistemas de control de transporte, que ya ellos tienen un esfuerzo con colocaciones de cámara para nosotros tener en tiempos reales, con sistemas satelitales, la medición del comportamiento del tránsito en todos los horarios, porque eso permite hacer una gestión, microgestión, para tomar medidas directas y puntuales. Mira, yo creo que aquí hay cosas pendientes en materia de organización, transporte de carga nocturno, en combinación con las industrias, transporte escolar colectivo, que hay mucho esfuerzo que se hacen, pero no se ha hecho como una medida mucho más colectiva que se requiere. Y yo creo que, evidentemente, en lo que seguimos extendiendo la línea del metro, transporte colectivo, hay que seguir buscando medidas que mejoren la circulación del tránsito y que además eviten la enorme contaminación de la calidad del aire, que es un tema fundamental de salud y que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta con estos sistemas de monitoreo, que la ciudad hoy no tiene sistema de monitoreo. Una estación de monitoreo moderna de las mejores empresas cuesta 5 o 6 mil dólares y te da un servicio satelital para tú saber cómo es el comportamiento de la ciudad en todos estos indicadores. Domingo, en la parte que tiene que ver con el barrio, porque yo digo que hay dos Santo Domingo, dos distritos nacionales, y así mismo tiene que haber dos alcaldes. Un alcalde que conozca una realidad de la metrópoli, del Gran Santo Domingo, del crecimiento, de la parte vertical, de la construcción, de los 2 millones de vehículos, de personas todos los días, de 1 millón de vehículos. Ese es un alcalde. Ahora hay un alcalde que tiene que conocer el barrio, la situación de los servicios, de la seguridad, de la basura, del manejo de ¿cuál es el patio de una persona que vive en un barrio? O la acera o el colmado, el callejón, no hay parqueo, no hay donde tirar la basura. ¿Por qué la tiran en el piso? Porque no hay espacio para ponerla en otro lugar. Háblenos de esa situación ahí, de esa realidad que nosotros vivimos. Por eso hay acciones que tienen que ser colectivas. El reciclaje del plástico mejora de manera sustantiva todo el sistema de limpieza y recolección en el barrio, al que tenemos que apostar, porque tiene que haber una capacidad de compromiso. La arborización del barrio, buscando todos estos lugares, mejora el entorno ambiental, mejora la calidad del aire, aminora, mortigua el ruido, que es un tema fundamental. El barrio quiere el saneamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento tiene 2 o 3 camiones de succionar los pozos sépticos. Esa infraestructura tiene que ampliarse como un servicio
del ayuntamiento para mejorar la sanidad. Mira, aquí hay un grupo de barrios, desde Villa Juana, las villas, casi toda Villa Francisca, Villa Agrícola, donde la gente en los patios, encima de las SFKL, la gente se daña la poca infraestructura que tiene, llaman al ayuntamiento, el ayuntamiento va un mes, 2 meses, hasta 3 meses para limpiar ese pozo séptico. Eso antes, ese servicio no tenía esa demanda. En lo que desarrollamos la infraestructura de conexión, aquí hay que ampliar el saneamiento porque es un tema de salud de manera fundamental que hay que mejorar, y hay que mejorar la educación y el compromiso ciudadano también en todos estos entornos, de los propios comercios, de la junta de vecinos, de los muchachos en la escuela. Nosotros tenemos que hacer un énfasis en esa tarea. Y yo mismo desarrollé una experiencia cuando estuve en la DGP, que fue un programa que llamamos Cuida tu Salud, con aeróbico y zumba. Mira, poco a poco, porque la diabetes y hipertensión se han convertido en nuestros 2 principales desafíos de salud colectiva, la gente dedica más tiempo a tener un lugar para caminar o para ejercitarse. Las mujeres, la aeróbico y zumba hace que los que no tienen esa vocación para hacerlo, ese es un servicio que hay que colocarlo en todos los sectores, con calidad, en las canchas, en un espacio, en las propias escuelas antes de que las clases comiencen, entre 6 y 7 y media de la mañana. Eso que ya tenemos en el Mirador, o en el Parque La Pradera, o en algunos de los lugares privilegiados de la circunscripción 1, se tiene que extender a todo el territorio. Porque, por ejemplo, la misma ARS le conviene promover estos programas de salud preventiva, y el ayuntamiento debe liderar esto, que ya lo hemos hecho. Y yo creo que otro elemento del barrio es la presencia del ayuntamiento en la gestión de la cultura y el deporte con los jóvenes. Yo siento que el ayuntamiento, que en todas las sociedades es la que toma como los fenómenos nuevos culturales que van emergiendo en el barrio, conjuntamente con el liderazgo social, cómo nosotros nos enfocamos en todos esos muchachos inquietos que pueden terminar en la delincuencia, pero que pueden terminar en la cultura. Yo generé un programa que se llama Puntos Culturales, basado en el hip hop, y llegamos a tener 3,000 muchachos durante 3 años, 0 embarazadas en adolescentes. Con el hip hop hacíamos una interbarrial y hacíamos una nacional, y los ganadores iban a La Vega, Nevada, a la competencia mundial. Ese programa costaba 20 millones de pesos. Lo que poníamos, a ellos conseguían apoyo privado, y conseguíamos que los instructores internacionales, para estandarizar la calidad de los grupos nuestros, pudieran venir al país, que también se les contrataba porque vinieran un mes. Y funcionó bien. Funcionó. Y yo creo que hoy los muchachos en los barrios hay que hacer una atención alrededor de los fenómenos culturales emergentes, pero guiado con una mirada en el que haya un control social, y que uno tome los propios muchachos para que ellos lideren sus pares, pero que ahí, en esto, nosotros les pongamos atención. Porque ¿qué es lo con muchachos peloteros? Que la familia comienza a darle seguimiento, a invertir, entra en las escuelas de las grandes ligas y puede terminar siendo una superestrella. Pues igual, estos mismos muchachos que tienen talento para otra tarea, para la cultura, para el arte, no existe un sistema. Bueno, fíjate que en Venezuela hubo el maestro que hizo el sistema de orquesta de barrio, con muchachos que vivían en la zona más marginada, y ese sistema de orquesta puso a Venezuela en el mapa mundial de la música. Yo creo que nosotros tenemos las condiciones, y sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, para nosotros, muchachos que pueden terminar la delincuencia, puedan terminar en la cultura, y esa es una labor que yo creo que, por el propio recorrido que he hecho de vida, de trabajar con los jóvenes desde la universidad como director de promoción de la juventud, es algo que está muy dentro de la misma fundación. La misma fundación. Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer para llevar seguridad, para hacer que el barrio se vuelva más seguro y tengamos más control social sobre esta juventud emergente. Bien, nosotros vamos a tener que hacer varios programas con Domingo Contreras. Tenemos que hablar de mercados, tenemos que hablar de parques, de cementerios, hay muchas, en fin, una alcaldía, un ayuntamiento, y sobre todo de la capital de un país que ha crecido como la nuestra, no es un tema sencillo. Hay una parte final de esto, antes de que hablemos un poquito de política, que yo no quiero que usted deje de tratar. El crecimiento de la ciudad. Una cosa es que crecimos desorganizados hacia arriba, convertimos a Naco, a Piantini, ciudades de 1 al millón,
barrios de una casa en una torre. ¿Qué usted dice hacia dónde debemos de crecer? ¿Debemos de tener esto y, por ejemplo, habilitar zonas alternas ya planificadas del norte de la autopista Duarte, de la John F. Kennedy, de establecer otra franja de crecimiento, pero ya planificado? ¿O qué usted haría con esto, con la parte de la planificación de nuestra ciudad? Mira, de hecho, actualmente en el ayuntamiento se... Hablo a nivel de construcción. Sí, no, actualmente en el ayuntamiento se está discutiendo esta normativa de densificación, como se llama. Yo estoy de acuerdo con la densificación porque somos una isla, tenemos que optimizar el uso del suelo. Ahora, lo que le decía ahorita de ese mapa del subsuelo, tenemos que hacer la infraestructura. Está muy claro que no tenemos la infraestructura para atender este desarrollo y cuidar el agua, dirigir el agua sanitaria para que no nos contaminen el agua potable que tenemos, que podamos dirigir bien una infraestructura estratégica para el tema de atender el tema del agua pluvial, pero también podemos aprovechar para que este crecimiento se traduzca que en cada lugar que surja una torre, surja un paseo de arbolado en el frente y que podamos también generar un fondo verde que lo veo en la normativa para nosotros también, tanto para bonificar a los constructores que hagan mejores proyectos, pero también para que haya un fondo que pueda comprar un lote y pueda hacer un parque en algunos de estos lugares. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo entre promotores, junta de vecinos, el ayuntamiento, y creo que hay una discusión en ese sentido para que este crecimiento también se traduzca en mejores calidad urbana. Lo que hablaba ahorita del arbolado, infraestructura para el reciclaje, aquí hay muchísimas torres que no tienen lugares ni de dónde colocar la basura que produce la torre. Pero es que ya no es solo la basura, tienen que colocar una infraestructura para el plástico que sea fácil de retirar por la empresa, que vaya a retirar. Los parqueos, los visitas. Entonces, también hay que dejar lotes que se destinen solo para parqueos. Entonces, yo creo que en esta discusión de ordenamiento territorial y del crecimiento de la ciudad, también estas nuevas infraestructuras de las que estamos hablando son fundamentales. Por ejemplo, infraestructura para pensar que el gas propano va a ser soterrado en un momento dado. Entonces, yo creo que esos elementos tienen que estar presentes en una discusión, porque esto ya es un impulso importante que la ciudad tiene con el sector privado, que nosotros tenemos que darle los mejores servicios, pero con una normativa que nos permitan cosechar una mejor ciudad. Bien, no podemos concluir esta parte sin decirle, para lograr todo esto, hay que ser el alcalde del Distrito Nacional y poder involucrarse en esta propuesta y aplicar esta propuesta. Domingo Contreras, a nivel de su partido, ¿cuál es la mecánica, el método que ha decidido que su partido para establecer su candidato de forma definitiva? Luego, háblenos un poquito también del posicionamiento de su partido en esta parte, sobre todo en lo que tiene que ver con el Distrito Nacional para esto, y háblenos un poquito también de lo que tiene que ver con los números, cómo andan, la parte que tiene que ver con las encuestas. Mire, las encuestas que yo he visto hasta ahora, Domingo Contreras encabeza la simpatía en el Distrito Nacional, pero todavía hay un panorama que está por definirse, porque aquí, pero el otro elemento... Ese panorama sería el candidato de la oposición, o del gobierno, más que todo el gobierno. Porque la oposición estamos haciendo un esfuerzo de tener un candidato. Espérese, repítame eso. La oposición estamos haciendo el esfuerzo de tener un candidato. Y eso porque hay un... Usted está hablando que un bloque de partidos de oposición... Pero estamos negociando en la mesa. El PRD, la Fuerza del Pueblo, el PLD, Peñaguaba con una gama de partidos que lo representan. Usted lo que está diciendo que y ahora póngase el traje de miembro del comité político, que se están estableciendo alianzas entre los principales partidos de oposición, que podríamos decir, por ejemplo, el candidato del PLD sería Domingo Contreras, el alcalde de Santo Domingo, y a lo mejor el candidato del PRD, el alcalde de Santiago, o el candidato de la Fuerza del Pueblo, el senador de Santo Domingo. Se está trabajando en esa dirección. Hay que dejar que las comisiones, porque eso tiene un protocolo de trabajo, y
y hay que esperar que terminen de informarnos los días que ellos establezcan. El método. No, en el PLD el método es por encuesta. En el caso del Distrito Nacional, lo que pasa... ¿No se reservó? No se reservó, porque ya habían compañeros que querían correr y yo... No hay otros que están corriendo ahora mismo. Se retiró Navarro. Navarro se retiró, pero creo que existe otro compañero que está también haciendo un esfuerzo, está haciendo su ejercicio democrático. Ahora, yo quiero, este ya es de mi parte, yo creo que he estado haciendo un recorrido político, he estado tratando, me he ido aprendiendo y conectándome con los diversos sectores, del sector de construcción, los sectores, el sector empresarial, social, los comunitarios, los que han hecho un esfuerzo por construir una estructura de servicio en la ciudad. Y aquí la capital cada vez tiene más ciudadanos que no son partidarios, son políticos pero no pertenecen a un partido. A mí me gustaría realmente pedirle ese voto y pedir esta oportunidad realmente en esta etapa de mi vida, que tengo la energía, que hemos desarrollado una visión, pero sobre todo que tenemos la posibilidad de trabajar como conjunto, que hemos tenido la oportunidad de sacar leyes complejas como la de residuos sólidos, uniendo los sectores. A mí me gustaría ponerme al servicio de la capital, hacer estas transformaciones que la ciudad de Santo Domingo necesita como ciudad vertical para poder convertirse en una ciudad de calidad de servicio, que los vecinos nuestros en un barrio que viven en una casecín, una señora mayor, no esté como si tuvieran un microondas porque le falte un árbol cerca de su casa, porque no pueda tener la iluminación correcta, que miles de ciudadanos que trabajan en la calle, incluyendo esos motocochistas, no tengan un baño, no haya un lugar donde van a hacer las necesidades fisiológicas y que aquí no hayamos puesto de acuerdo para temas tan elementales, pero que tienen que ver con la salud personal, pero también con la limpieza de la ciudad. Y yo creo que hay temas como el reciclaje y otros temas que necesitan una movilización nuestra, el entendimiento de generar un mapa en el subsuelo. Estos temas son fundamentales, generar un centro de inteligencia territorial que nos permita hacer microintervenciones, saber lo que pasa en la ciudad con el calor, con la calidad del aire, con lo que pasa con el ruido, lo que pasa con el tránsito, lo que pasa con los temas principales de la gestión de una ciudad. A mí me gustaría dejarle ser parte de un esfuerzo desde el día 0 hasta el último día que me toque en esos 4 años, dejarle ese legado a esta ciudad de Santo Domingo. Bien, vamos a agradecer a Domingo Contreras, miembro del comité político, precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional y, digo yo, que casi candidato del Partido de la Liberación Dominicana y de algunos otros partidos que apoyarían esta alianza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Michelle. Gracias por su tiempo. Gracias. Y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.